en luz apagada tengan menos vergüenza de preguntar. Esta es muy importante pagarla esta. Pero no se va a ver nada. Muy chico. ¿A ustedes les molesta estar con la luz apagada? No, ¿Ahora no puedo hacer? no. Si quieren apagar todo, apagamos todo. Ah, bueno, no porque él quiere filmar, no sé qué. Bueno, una foto. Bueno, esta primera parte yo brevemente la he denominado recepción e innovación. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún edificio en el mundo que salga de la nada y lo que sigue también sigue. Por supuesto que los edificios que se están terminando de construir hoy todavía no fueron posibles de ser recepcionados porque los están acabando ahora. Pero todo edificio está en una cadena de recepción, es decir, lo que vino antes, el edificio mismo, que puede tener en mayor o menor medida innovación. Y luego la recepción de esa de segunda arquitectura, que es una cadena. Todo es un eslabón de una cadena, nada sale de la nada. Por ejemplo, con respecto a las iglesias, nuevamente, esto es una iglesia que se llama en Roma San Giorgio in Velabro. Esta iglesia es una iglesia paleocristiana. ¿Qué era lo paleocristiano? ¿Alguien que me lo puede explicar? Paleocristiano, paleolítico. ¿Cuál es esa raíz? ¿Qué quiere decir? Fuerte. Que soy sordo. Antiguo. Antiguo. Muy antiguo, muy temprano, muy antiguo, muy paleo. El paleocristiano es la primera arquitectura cristiana antes de qué estilo? Románico. Me parece que la segunda sección va a ser de un repaso de los estilos, porque no va a venir mal. La otra vez tuve la impresión de que estaban bastante ubicados por las preguntas que hicieron y que no protestaron demasiado. Bueno, la iglesia de San Giorgio in Velabro es una iglesia del cristianismo primitivo. Esas iglesias siguen el concepto de basílica, que era un lugar profano donde se reunían los romanos, es un aula comercial, una especie de bolsa de comercio, un lugar de audiencias, todas funciones profanas y no religiosas. Como que había mucha gente en una basílica, los cristianos dijeron, cuando pudieron salir de la luz, porque primero, como saben, la religión cristiana estaba reprimida por los romanos, por el imperio romano, y cuando pudieron salir de las catacumbas, que era donde se reunían primero, toman el modelo de la arquitectura romana de un lugar donde cabía bastante gente, porque el cristianismo, la comunidad cristiana estaba creciendo. Entonces eligen un modelo que es el modelo de la basílica romana, que vuelvo a repetir, es profana, es decir, no es sagrada, no es arquitectura religiosa, sino arquitectura civil, y la transforman en un templo. Ese templo normalmente para los cristianos es un camino hacia el altar, quiere decir que este edificio tiene una organización longitudinal. Es como una calle que uno pasa la entrada y camina hasta el altar donde está el sacerdote celebrando la misa. Todos los que sean católicos o hayan tenido que ver sus familias con el catolicismo saben perfectamente cómo funciona, porque eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Ha cambiado solamente la posición del sacerdote y tal, pero son detalles que ahora no interesan. ¿Qué quiero mostrar con esta iglesia de San Giorgio in Velabro en Roma? Es una estructura muy simple. En la época paleocristiana ya se había perdido la tradición de la antigüedad romana de hacer edificios muy perfectos, que era lo que hacían los romanos en el imperio, incluso antes del nacimiento de Cristo, y se caracteriza, entre otras cosas, esa arquitectura paleocristiana por el expolio. El expolio es quitar de algún monumento existente antes una parte, por ejemplo, un capitel o una columna, para reutilizarlo en una construcción nueva. Eso es un expolio. Ese expolio es muy claro, por ejemplo, si ven esta columna,
no coincide exactamente con el capitel. Aquí claramente se han utilizado, como Roma estaba llena de ruinas, cuando quedó después de la destrucción y después de la decadencia con las invasiones bárbaras, las invasiones germánicas, había muchos edificios que quedaron en ruinas. Cuando los cristianos precisan construir algo, empiezan a buscar materiales de edificios rotos en otro lado y los reubican en construcción nueva. Eso se ve en muchos capiteles. Primero, que no son todos iguales. Los capiteles, quiere decir que quiso hacer esta iglesia, no dijo, a ver, señor escultor, póngase a esculpirme capiteles, sino buscar en las ruinas romanas que de todas maneras ya no tenían la función original. ¿Ustedes saben por qué, por ejemplo, el Coliseo de Roma está por la mitad nada más conservado? Porque el lado que más fotografían es donde está más o menos enterito, pero del lado de atrás está todo hueco. ¿Por qué? Fuerte, porque soy solo. No encontraron ninguna parte, como que decir, no encontraron partes para completar. Me parece que los demás no te están escuchando. Yo te escucho bien, pero si hablas un poco más fuerte, creo que todos participamos mejor. Por lo que vos decías anteriormente de que usaban partes de... Claro, reutilizar. Reutilizar. Le empezaron a sacar partes. Esto paró en algún momento donde se dieron cuenta que se seguían sacando, ya se acababa el Coliseo, que era como un símbolo del antiguo imperio. Pero sacaban partes e incluso las molían para hacer mortero. El mortero es un material para la construcción. Incluso disolvían y picaban partes del Coliseo para llevárselo a construcciones que estaban en otro lugar. La recepción, esto quiero mostrar una iglesia paleocristiana cualquiera que se han revelado y lo que el Renacimiento italiano hace, que ustedes saben que el Renacimiento retoma elementos de la antigüedad clásica. Esto es una iglesia que se llama el Espíritu Santo en Florencia, una iglesia famosa que la hizo un arquitecto también muy famoso, Brunelleschi, que de ninguna manera es el primer arquitecto que debe ser considerado como conocido, pero fue uno de los importantes del 400. ¿Qué diferencias formales importantes hay? El gran invento del Renacimiento fue la perspectiva. La perspectiva es el horizonte y las líneas de fuga que el ojo ve cómo las cosas se reducen hasta llegar a un punto que no hay que moverse para la perspectiva italiana convencional, que es la perspectiva cónica, es un cono visual que es un punto que está en la línea del horizonte. Esta iglesia, por ejemplo, que entre otras cosas las iglesias paleocristianas no solo tienen espolios, elementos del lugar, sino que son irregulares. Fíjense en el techo de casetones, que es un techo de madera, es un techo irregular, es trapezoidal, no es rectangular. Eso el Renacimiento no lo hubiera aceptado. El Renacimiento quiere un orden claro y quiere una simetría clara. Y además, como ya habían descubierto en la pintura, entre otros Brunelleschi y Alberti, entre los dos está el descubrimiento de la perspectiva. Que el descubrimiento es un poco un invento, es decir, es ponerse con las pocas placas de vidrio translúcido y liso que había en esa época, estamos hablando del 1420, se ponían enfrente de algo, dibujaban como si fuera hoy día como un fibrón, para saber con qué material lo hacían, y salía sola la perspectiva porque es lo que uno realmente ve. Al dominar ese horizonte y el punto de fuga, se pone fácil diseñar edificios dibujándolos primero como el ojo los ve, cosa que antes no pasaba o no podían representar de esta forma. No sé si lo único es algo dice eso, pero esto es muy claro. Para acentuar ese efecto de profundidad, tenemos una articulación de la pared muy distinta, por ejemplo. Aquí hay columnas que son todas homogéneas, prolijas, simétricas, que tienen arriba una especie de cornisa, en realidad es como un entablamento con arquitrabe, friso y cornisa, que son líneas horizontales que ayudan a que el ojo vea esa fuga para atrás, cosa que no tiene el mismo efecto aquí, en absoluto. Es decir, nosotros tenemos líneas proyectadas perspectivamente que ayudan al ojo a ver esa profundidad, que son, por ejemplo, este entablamento que les digo consta de una especie de arquitrabe que no es tal, es todo nada más que una decoración de pared, pero que está hecha para ayudar al ojo a ver esa profundidad. Por otro lado, por supuesto que la iglesia tiene un techo de casetones, techo de madera, que es totalmente regular. No hay más esta irregularidad tan propia de la arquitectura paleocristiana. Es decir, el Renacimiento es un intento de orden y el
recepción a través de la perspectiva. Si tienen preguntas, lo hacen por favor, porque tenemos muchas cosas para ver. Estamos hablando de la recepción e innovación, es decir, ¿cuál fue la recepción? La forma de basílica y el camino hacia el altar. ¿Cuál fue la recepción de la arquitectura anterior? ¿Cuál fue la innovación? La perspectiva y el acentuamiento de las horizontales para ayudar al ojo a ver la profundidad. En un caso totalmente distinto y pasando a la arquitectura profana, tenemos aquí, por ejemplo, un edificio del ayuntamiento. ¿Qué es el ayuntamiento? ¿Qué es un ayuntamiento? No estamos en España, donde todo el mundo habla de ayuntamiento en lugar de hablar de municipalidad. El ayuntamiento es la municipalidad donde se reúne el consejo municipal, que son los mejores, entre comillas, de la ciudad, que deciden cómo una ciudad tiene que funcionar. ¿Sí? Un edificio profano. Esto está en la ciudad de Münster, en Alemania. Es un edificio del siglo XIV, caracterizado por una recoba como la tiene el Cabildo de Buenos Aires también, por la que esté acortada, ya vamos a ver, donde uno puede estar tranquilo cuando es mal tiempo, o se puede vender pan, o etc. Es decir, cada ayuntamiento tenía algún permiso especial para distintos puestos de venta en la parte de abajo. La sala principal y una estructura con un piñón, el piñón, recuerdo lo que era, un frontón mucho más vertical, mucho más apuntado. El frontón del clásico es un ángulo obtuso, el frontón gótico es un triángulo como mínimo equilátero, sino agudo. ¿Está claro? Y con escalones, que son escalones nada más que acompañan esa forma de las dos vertientes del tejado que son muy empinadas. Tiene una articulación vertical, los españoles dirían calles verticales, son ejes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejes, es perfectamente simétrico, y eso es un edificio de proporciones importantes de empaque, como dirían en España, es un edificio paquete, hubieran dicho alguna gente en la Argentina hace años, es un edificio elegante, importante, representativo. Cuando se puede, se recibe ese tipo de arquitectura, solo que 200 años después, es decir, a comienzos del siglo XVI, es la casa que se hace hacer un gran burgués en otra ciudad alemana que se llama Bielefeld, no hace falta que recuerden los nombres. ¿Cuál es la principal y cuál es la recepción y cuál es la innovación en esto? Aparte de que la función no tiene nada que ver, porque esto es la casa donde sería muy rico y esto es la casa donde se reúne el consejo municipal, que es el ayuntamiento. Formalmente, ¿dónde está la principal diferencia? A pesar de que son dos edificios góticos, el de la derecha revela mucho el camino hacia el Renacimiento en un elemento súper simple que me gustaría que me lo describa. ¿Cómo es la articulación de la pared a izquierda y a derecha? Lo están viendo, no tengan vergüenza de decirlo. A ver, alguien que se animó. ¿Cómo? No sé mucho bien. ¿Cómo dijo? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo es la articulación de la pared? ¿O a la izquierda o a la derecha? Piensen en las líneas de composición. ¿Cómo son esas líneas a la izquierda y cómo son esas líneas a la derecha? No tiene nada que ver con la recoba abajo, es la articulación desde aquí para arriba y desde aquí para arriba. Las calles son horizontales. Sí, en lugar de tener una división vertical en calles, tiene una división en pisos. Estas verticales pasan a ser horizontales a la izquierda. Por lo demás, es evidente que esta casa profana se inspira en el ayuntamiento de Münster porque toma el mismo tipo de piñones escalonados e incluso la composición de una tracería, eso se llama tracería, que es un elemento muy típico del gótico porque se hace atrasos de línea y de compás. Se hace primero y se dibuja sobre un pergamino normalmente, y los operarios, los obreros, hacen lo mismo en piedra basándose en esos dibujos de pergamino. Otra, esa sería la recepción de innovación. Esta iglesia es indudable que San Lorenzo en Nuremberg sale de otra que es Santa Cruz en Schleswig, que es un nombre súper difícil de decir para ustedes, pero no importa. Gmünd de Suabia
sería el estilo de la izquierda. Este es del siglo XIV, este del siglo XV, pero yo creo que es bastante evidente el parecido que hay entre las dos. ¿Cuál sería la innovación, por ejemplo, a la derecha? ¿Qué es lo que falta a la derecha y qué es lo que hay a la izquierda? Que se llama tracería. Les vuelvo a repetir, tracería son los dibujos geométricos. Estas tracerías marcan la diferencia de los pisos alto y bajo. Acá hay solamente tejados de atril. Los tejados de una sola agua se llaman atril, tejados de atril. Y falta también la parte superior, que es la parte de la cornisa final, la tracería de arriba, con el efecto de que esto es todavía mucho más compacto. Bueno, sale indudablemente esta iglesia de esta, pero innova en otras cosas. Y hay otras iglesias también que tendrán que ver con estas, donde la cosa se vuelve a cambiar. Lo que les quiero decir siempre, el eslabón en la cadena de algo que innova, recibe y vuelve a innovar. Un miembro en la cadena. Esto es lo mismo visto por dentro. Esta es la iglesia más antigua y esta es la más moderna. Esta es la iglesia de Nürnberg, esto es San Lorenzo de Nürnberg, donde, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? Hay una indudable similitud, por ejemplo, la estructura en dos pisos, que ya se veía de afuera, son dos pisos o dos. No es que sean pisos, en este caso sí es un piso al cual se puede subir. Acá nada más que hay una imposta, que es una división horizontal, nada más. Pero la diferencia principal, y a pesar de toda la recepción que hay, la estructura de tres naves de igual altura, etc., un coro que tiene un deambulatorio, es decir, hay un pasillo que pasa por detrás del altar, el cual se puede circular, tiene una forma semicircular, pero aquí se suprime, por ejemplo, los capiteles estaban aquí, claramente, aquí los propios pilares se prolongan en las nervaduras de la bóveda, no sin interrupción de un capitel. Eso es uno de los momentos de innovación que hay en la recepción de esta iglesia completa. ¿Seguimos? Exactamente lo mismo con respecto al exterior. Volvemos al exterior de San Lorenzo de Nürnberg, es un tipo de torre cuadrada con remates octogonales. Esos remates octogonales son asimétricos. Una familia muy rica, la familia Imhoff de Nürnberg, hizo colocar espuelas de oro en la aguja de la derecha. ¿Y por qué será que esta aguja tiene esas aberturas? Se puede ver el cielo a través de la aguja, está interrumpida dos veces. ¿Por qué será? ¿Para qué abrir una aguja? Acústico es el motivo, para poner campanitas y que se oiga. Esas pequeñas campanitas que leí son las que regulan cierta cosa de la vida de la ciudad. Cuando hay una misa o una celebración importante, suenan las campanas mucho más gordas que están dentro de los prismas rectangulares de las torres. Esto es una ciudad relativamente vecina a Nuremberg, donde la iglesia, por cuestiones económicas y de que la ciudad no era tan poderosa, reduce la doble torre a una torre única, pero es evidente el padrinazgo que tiene esta iglesia sobre esta. Esto es el Neumarkt, la iglesia de la ciudad de Neumarkt, donde se repite la estructura de un cuerpo, un prisma cuadrado en base, rectangular, de varios pisos, con el mismo enrejable, el último piso, la misma articulación, una sola ventana del piso de abajo y una apertura en forma casi de reja, entre comillas, hecha en piedra. Esa reja tiene, por supuesto, también la misión de dejar salir el sonido de las campanas gordas que están aquí dentro. En cuanto a remates, repetido lo mismo. ¿Dónde se ve que esta iglesia es más pobre que esta? Que es algo en lo cual se pueden fijar siempre en la historia de la arquitectura también. ¿En qué se ve, por ejemplo? Piensen ustedes que cuando hay lo que se llama un comitente, que es un encargante de obra, ese encargante de obra tiene que decir que es una mezcla entre la iglesia, la ciudad o el arquitecto en particular, en fin, quien fuera se reúnen y hablan de qué es lo que hay que hacer. Cuando los obreros tienen que hacer piedras con adornos, siempre son más caras las piedras sin adorno. Y por otro lado, la total realización del edificio en piedra a la vista exige que todos los mampuestos sean regulares, los mampuestos de cada una de las piedras sean regulares, cuesta más. ¿Qué pasa con esto?
qué concretamente? Lo estamos viendo. Porque no hay. Estas piedras, que son piedras areniscas, se las ahorraron en los costados de la iglesia. La perspectiva central de la iglesia está toda hecha en piedra de mampuesto, que es cara. La parte de abajo de las torres está hecha revocada con piedra mucho más irregular, que le pones un revoque, la pintas y queda bien también, pero no es la riqueza que tiene todo un mampuesto rígido. Seguimos. Y la última ejemplo de recepción, para que vean que la recepción va más allá de los estilos, las iglesias dos que estábamos viendo, las dos góticas, es que es una iglesia gótica de la época temprana, que es Santa Isabel en Barbudo, pertenece a Alemania, y esto es el monasterio de Kladruby. Kladruby es el Arturo Cacheta, que es barroco. Increíblemente ahora vamos a darle un poco al tema de los estilos, para así en general así se ubican un poco mejor. No, eso mismo. La recepción en esta iglesia de Kladruby, que es una iglesia de peregrinación. ¿Qué es una iglesia de peregrinación? Tenemos el ejemplo de Luján, por ejemplo. ¿Qué es peregrinar? Caminar a un lugar santo, porque uno hace una promesa, yo te quiero peregrinar hacia la Virgen de Luján, o le quiero pedir un favor porque mi abuela está enferma y quiero que se cure, y yo voy a Luján, peregrino a Luján para pedir a la iglesia por la salud de mi abuela. Estos son dos iglesias de peregrinación. Esto tiene que ver con la Santa Isabel, que es una santa bastante famosa, que estuvo enterrada aquí en la iglesia. Le hicieron desenterrar los protestantes cuando la iglesia pasó a ser luterana, pero bueno, eso es aparte. Y esto es otro lugar de peregrinación también, que está en otra parte. No importa exactamente que ustedes sepan la historia que está detrás. Lo que es importante es ver que el barroco repite formas góticas. ¿Por qué repite formas góticas? Por ejemplo, por los arcos apuntados que vemos ahí arriba, que no son exclusivos, pero son los más corrientes en el gótico, son los arcos en ojiva, que es una punta. Y además porque la forma de la planta, la iglesia, siguiendo el plano, hace una forma redondeada en forma de trébol, entre comillas, en planta, que es muy inusual en la época barroca y que se da así esto es un edificio del siglo XIII, esto es del siglo XVIII, es decir, 5 siglos de diferencia, pero es evidente que esta iglesia de Kladruby quiso imitar con los medios que tuvo a la iglesia de Marburg. Cuando nos damos cuenta que no es una iglesia gótica normal, cuando entramos a esta iglesia de la derecha, que es Kladruby, donde vemos una especie de chisporroteo. Realmente la composición no es propiamente barroca porque la bóveda es hecha con nervadura, que son esas costillas que yo creo que han nombrado la vez anterior. Y con una forma muy compleja, y es como un revuelto de nervadura realmente la iglesia por dentro, que no tiene mucho que ver, o nada que ver ya con el espacio gótico que habíamos visto en la iglesia de la izquierda. Bueno, vamos a pasar a la tercera sección, que es el tema de los estilos, porque veo que hace falta, antes de hablar de las pérdidas y las reconstrucciones, no hablar de eso, sino hablar primero de los estilos AETA. Bueno, la sucesión de estilos, ya lo habíamos dicho la vez anterior, que esto es importante para saber también después el tema de la recepción, de la innovación, de las restauraciones, de cómo entender el edificio viejo. Esto es nuevamente una iglesia, es una iglesia que está en Gerbrode, que es una iglesia románica muy temprana. El románico tiene, por un lado, los arcos de medio punto, que son lo romano entre comillas, por el romano fue lo que decían arcos semicirculares, y tiene normalmente paredes bastante espesas y relativamente poco ventanamiento. Si uno compara con lo que fue el gótico, hay pocas ventanas. Vamos a ver la siguiente. No sé si hay algún problema técnico. Por eso no. Bueno. La típica forma de abovedar las iglesias románicas, esta es una iglesia que está en Baviera, en Schongau, es hacer tramos, es decir, no hay más lo que había en la iglesia cristiana, que era un solo espacio hasta el final, sino que el espacio está dividido en forma rítmica porque se llaman tramos. Los tramos son, vuelvo a repetir, creo que la otra vez hemos dicho algo, los espacios o la compartimentación por medio de una articulación, como es la de esas pilastras, esa pared que estamos viendo a la derecha de ustedes, está
articulada en 3 tramos por 4 pilastras jónicas. Estas paredes, que son las de románico, muestran en este caso medios pilares, o paquetones o fascículos también se pueden llamar, tienen arcos transversales que se llaman arcos torales, es decir, arcos que están puestos perpendicularmente al eje longitudinal de la iglesia, y la bóveda típica del románico, que no es la única, pero es la más extendida quizá, es la bóveda de cruz de arista. La bóveda de arista son 2 formas de medio cañón que se interceptan. En la intersección de los dos cañones surgen estas rayas que son las aristas. Es una bóveda bastante pesada y las iglesias románicas no tienen por qué ser en principio oscuras, porque ya vamos a ver con el tema del gótico, pero una característica es que las ventanas, el muro está muy presente en el románico en general. Otra, todo lo contrario, la iglesia de San Urbano en Troyes, se escribe Troyes, en el centro de Francia. Una magnífica ciudad con una iglesia impresionante, porque es un caso extremo en el gótico de esqueletización de la arquitectura. Nunca antes ha habido una arquitectura tan esquelética, es decir, la reducción al máximo de la cantidad de paredes, con lo mínimo necesario como para que la iglesia se sostenga. Todo lo demás es una gran caja de cristal. Esto es una iglesia sin torre, acá estamos viendo el ábside, que es poligonal por fuera, totalmente lineado hasta la zona del zócalo. Estamos viendo la fachada de crucero, la fachada sur, porque todas las iglesias están orientadas para el este. Y vamos a ver un detalle para que vean qué extremo es el haber llevado la esqueletización a la arquitectura. Ustedes se fijan bien, por eso es que saqué esta foto. No solo estas tercerías están flotando, están sin fondo delante de lo que se llaman los tabletes, que son unos piñones, pero nada más que sin tejado atrás. Es una forma de triángulo. No solo eso está flotando, sino que no hay el contrafuerte, no apoya el ventanal. Hay aire. Lo ven ahí perfectamente. Es decir, el arquitecto, que fue un genio total, intentó en una iglesia dedicada al Papa Urbano, a un Papa leonés o Urbano, que fue importante. Urbano tuvo algo que ver con Troyes, con esta ciudad de Troyes, y la población le dedicó este tema. Por dentro, completamente abierto. El problema es que cuando hay una iglesia románica con ventanas pequeñas, pero las ventanas pequeñas son más o menos translúcidas, cosa que no era fácil hacer antes porque lo del vidrio la producción de vidrio un poco más grande empieza más con el gótico. Pero hay una iglesia gótica que está totalmente acristalada, pero los vitrales son oscuros. Puede ser incluso que la iglesia gótica sea más oscura, a pesar del tamaño de las ventanas, que una iglesia románica que tiene ventanas más pequeñas, pero que está pintada de blanca, por ejemplo, o que usa unas placas finitas de ónix, que es un material que deja pasar la luz y que era lo que más usó en el paleocristiano y en parte del románico. Completa apertura en el gótico francés, que es un tipo de gótico nada más, y no todo, con un cambio muy claro con respecto a lo que vino en el románico anterior. Otra, el Renacimiento es una especie de querer aterrizar de nuevo, de querer bajar de un mundo celeste. La iglesia de Troyes, como una especie de visión, es un artefacto que Dios lo mandó y lo plantó en la tierra. Y lo que hace el Renacimiento es intentar hacer resurgir un lenguaje que no era cristiano, porque era de la antigüedad clásica, anterior a que Roma se cristianizara a partir de Constantino, que fue su famoso edicto de Milán en el 313. Los cristianos pudieron salir de las catacumbas y hacer templos visitables por quien quisiera. El arquitecto Brunelleschi, por ejemplo, fue uno de los primeros del Renacimiento, hizo al lado de una iglesia gótica muy grande, muy importante de Florencia, que se llama Santa Croce, Santa Cruz, una capilla para una familia de las grandes familias que competían entre sí y por supuesto se asesinaban. El asesinato es una de las cosas más comunes en el Renacimiento italiano. Realmente la competencia entre las familias era absolutamente extrema. Es decir, esa época aparentemente solo buena
tiene un lado político terriblemente oscurantismo. Al principal de los Medici en Florencia lo asesinan en la catedral al querer salir de la iglesia, de haber escuchado una misa, lo asesinan. Bueno, ¿qué pasa? Este arquitecto Brunelleschi usa dos sistemas distintos de sostén para su capilla de los Pazzi, que es un edificio casi de planta central, pero no del todo. No del todo porque es más amplio que profundo. ¿Cuáles son esos dos sistemas? El sistema de arquitrabe y de arquivolta. El arco se llama arquivolta, un arco, y arquitrabe es el dintel horizontal, como acá estoy viendo un tremendo dintel a la derecha de ustedes. Esto tiene dos pilares octogonales y sostienen un tremendo dintel. Estos dos dinteles son dos encablamientos que tienen arquitrabe, friso y cornisa mezclados con una arquivolta. Eso yo lo había hecho en la arquitectura grecorromana también. Por ejemplo, hay un palacio de Adriano, del emperador Adriano en Tivoli, que usa ese motivo, y después el palacio de Spalato o en Yugoslavia, Split, tal cual, hubo, pero esto lo retoma el Renacimiento para hacer una arquitectura basada en un lenguaje completamente clásico. Es original desde el punto de vista de la proyección, desde el punto de vista de los motivos en sí, no hace otra cosa que exhumar, es decir, desenterrar lo que los romanos y los griegos habían hecho. Una por dentro, estamos viendo el espacio, no tiene el misticismo en absoluto que tienen esos espacios góticos, sean acristalados o no, son una forma mucho más terrestre de observar la religión, y en el fondo el idioma no es propiamente cristiano, la función del edificio es cristiano, los elementos arquitectónicos están ya en uso antes de que naciera Cristo. De manera que lo que es un intento es el renacimiento y un drama. O sea, creo algo, lo dije la semana pasada, creo, que era que el renacimiento de Borges se da cuenta de que la antigüedad es mejor que lo que nosotros llamamos hoy Edad Media, es decir, que la época que ellos llamaban de los bárbaros, de los góticos, etc. Se da cuenta que es mejor, pero entonces ¿qué hacemos con Cristo? ¿Para qué vino Cristo si la antigüedad era mucho mejor? Por otro lado, una pregunta que yo me hacía en la escuela, yo fui a colegio de los maristas del Rosario, colegio religioso, colegio de varones, y yo cuando empezaba a estudiar religión digo, pero ¿qué pasó con la gente que vivió antes de Cristo? ¿Se fue al cielo o no se fue al cielo? Porque si fue Cristo, yo veía también alguna poca gente de la familia que no era religiosa, y digo, porque son tan buenos, ¿para qué lo otro? El Renacimiento tuvo, como era tal central el tema de la religión, ningún renacentista se hubiera puesto a decir realmente la antigüedad era mejor, lo decían, pero no decían, dejaban entre paréntesis la pregunta de que ¿para qué Cristo? ¿Para qué todo el cristianismo y para qué toda la arquitectura gótica y todo lo que estamos haciendo? Intentaron unir los principios cristianos con el lenguaje de la antigüedad clásica, sin convencer demasiado desde el punto de vista religioso. Eso hay que decirlo también. Otra, aquí vemos un motivo que no existía en el gótico, pero la cúpula, los góticos no construyeron cúpulas sino agujas. La cúpula sobre pechinas es un motivo mal llamado seguramente bizantino. La arquitectura romana oriental de Constantinopla lo conoció, que es sobre un cuadrado, a través de triángulos esféricos, 4 triángulos esféricos, asentar lo que se llama una media naranja. Esta cúpula no tiene tambor, es decir, la media naranja está directamente puesta sobre las cuatro pechinas. Pechinas se llaman esos triángulos esféricos. Otra. Después nos estamos viendo románico, gótico, renacimiento, esto es un renacimiento más tardío que el manierismo. El manierismo es una cosa un poco extraña, no es tan fácil de definir. Esto es el Palacio Piercati en la ciudad de Vicenza, en el Véneto, en el norte de Italia, o el museo, donde vemos que ¿qué sistema está usado en este edificio? ¿El arquitrabado o el arquimontado? Arquitrabado, perfecto, es un edificio totalmente arquitrabado. Lo raro es, y algo que busca el manierismo, por ejemplo, que hay un lleno colocado en forma brutal sobre un vacío, es decir, toda esta pared está puesta encima de algo que no tiene más sostén que las columnas.
Y tiene otra cosa que es la utilización que se hace mucho más en el manierismo que en el Renacimiento, del cual es la continuidad, tanta diferencia no hay, que es lo que se llama el orden colosal. El orden colosal es una columna o una pilastra que tiene más de un piso. De un solo salto hay dos pisos unidos. No hay una columna que termine donde termine ese piso, sino que la columna se prolonga, que son columnas jónicas con columnas, hasta el alquitrave superior y la cornisa. ¿Seguimos? Esto es el ayuntamiento de Augsburgo, en Alemania, que es un típico edificio manierista. El manierismo tiene juegos que no se nos permitía el Renacimiento. Por ejemplo, uno creería que esto, acá hay un espacio importante, se ve por la altura, por ejemplo, la gran altura de estas ventanas y por estar unidas estas ventanas rectangulares con ventanas que se llaman el ojo de buey o ventanas ovaladas, y esto tiene una cornisa que a uno lo hace creer que acá termina un piso, pero no termina el piso ahí. Ustedes tengan en cuenta este motivo de las ventanas ovaladas y van a ver cómo es por dentro, que la ventana ovalada, resulta que el piso no termina, hay una cornisa ahí, pero el piso es las ventanas mayores, esa sala de fiestas del ayuntamiento, con los óvalos o las ventanas de ojo de buey arriba, y arriba todavía las ventanas que corresponderían a lo que los italianos llaman un mezzanino, que es un mediecito, mezzanino, un piso, un semipiso, que no tiene la altura total de un piso, sino de un semipiso. Es decir, esas contradicciones entre afuera y adentro, y hacerle creer a uno que un piso termina o que no termina, es típico del manierismo, que, repito, no es nada fácil de definir. El idioma de esto sale, indudablemente, Augsburgo es una ciudad que está en el camino comercial hacia Italia. Había muchos comerciantes muy importantes en Augsburgo, que es la ciudad del origen del capitalismo, bajo el cual estamos hoy en ese régimen, con un señor en especial que se llamaba Santiago Jacob Huber, que fue el primer capitalista y el primero que le paga en forma tan ostentosa a un emperador que nombre el emperador a tal persona porque puso tanto dinero para que lo nombre. Y este señor estaba en esta ciudad. Tenía mucha conexión con Venecia, y viendo el Palacio de los Dux en Venecia, que Venecia era una república, quiere decir que no era una ciudad aparte de Italia, sino que era una unidad política independiente, que dependía de un dux, de un dogo. Ese dogo era el señor del lugar. Y en el palacio de ese dogo hay una sala, o varias salas, que tienen un tipo de plafón muy ornamentado y con pinturas, de donde sale este ayuntamiento de Augsburgo, recepciona esa arquitectura del Palacio de los Dux en Venecia, esa arquitectura interior. Por fuera el Palacio de los Dux no tiene nada que ver con eso. ¿Otra? ¿Qué pasa con el barroco? El barroco utiliza algo que no hubiera existido nunca sin la perspectiva de los renacentistas. Esto es un palacio, un enorme palacio con su correspondiente jardín, que está en Ludwigsburg, muy cerca de Stuttgart, en el sur de Alemania, donde el barroco trabaja con la arquitectura profana. Los grandes señores del barroco son sobre todo monarcas o príncipes que intentan ser absolutos. El ejemplo mayor fue Versalles con Luis XIV, que hizo construir Versalles, y en el eje de Versalles, que es larguísimo el eje, mucho más largo incluso que este que hay aquí en Ludwigsburg, por el eje de todo el conjunto pasaba su cama. La cama, diciendo lo que le han atribuido el Casemois, el Estado de San John, y por acá pasa todo. Este es el eje, esta es mi dominación, pasa por mi cama. Además, está decir que era un honor terrible ver cómo se levantaba, cómo se acostaba el rey, o cómo el rey hacía sus necesidades, cosa que a nosotros nos parece inconcebible que eso fuera todo un ceremonial, con lo cual uno se sentía súper honrado de poder ver cómo el rey hacía sus necesidades. Eso era parte del barroco. El barroco, entonces, manejando estos enormes ejes que prolongan la arquitectura, hacen conjuntos totalmente simétricos, y esos ejes se prolongan por toda la ciudad y en el campo. Hay ejes que tienen kilómetros y kilómetros, que son típicos de esa composición absolutista, estrictamente simétrica,
El jefe de todo esto es el príncipe que está metido en lo que se llama el corps de logis. El corps de logis es el cuerpo de alojamiento, que es donde está la cámara del rey. En este caso, un príncipe, no había rey en el grupo, lógicamente. Eso es lo mismo, visto el gran patio interior con el eje, este es el corps de logis. El corps de logis también tiene normalmente la sala de fiestas, y casi todos estos príncipes hacían construir también una sala para las visitas del emperador, porque el emperador cuando iba de un lugar a otro, que se movían continuamente, no querían parar en ninguna cocina, sino que les encantaba parar por ejemplo, en lugares extremadamente ricos, por ejemplo esa serie de palacios enormes que hay sobre todo en Europa Central, porque si bien en Francia hubo un rey que era el rey Sol, Luis XIV, que hizo construir Versalles, que es monstruoso, Francia tiene un sistema político, tuvo un sistema político mucho más centralizado hasta el día de hoy que Alemania, y en Alemania muchísimos príncipes, era un revoltijo de estados y de príncipes, de posesiones principescas, y ha habido, por lo menos, ya no más en esta región del sudeste de Alemania, debe haber habido 8 o 10 de estos grandes palacios, los hay todavía, de la época barroca, por la estructura política que había mucho más repartición de poder, no todo concentrado en Versalles y París como en Francia, sino repartido. Una de las características del barroco que aparece ya en cierto sentido en el gótico tardío, pero siempre con el barroco usa el lenguaje clásico que lo heredó del Renacimiento, y por ejemplo, entre las composiciones intenta introducir un movimiento que no existía en las composiciones estáticas del Renacimiento. Por ejemplo, que haya concavidades y convexidades. Esto empieza con cóncavo, sigue convexo y vuelve a ser cóncavo. Por eso la pared se llama una pared ondulante. En la iglesia de San Nicolás, en Praga, una iglesia que hizo una familia como casi todos los edificios de Praga, están hechos por arquitectos alemanes. Esta es la parte del interior donde volvemos a ver, por ejemplo, cómo están puestos los pilares de esa iglesia. Están puestos en convexidades y concavidades, dando un movimiento como si todo el interior estuviera bailando. Y una cosa muy parecida es el rococó, que es el barroco tardío, pero reduciendo todo lo que es voluminoso y carnoso en el barroco se vuelve sutil y fino en el rococó. Que, por ejemplo, todas estas cosas que son en yeso y revestidas de plata de hoja, o de plata, sí, de hoja, que tiene que haber hecho, en el castillo de Winterthur, cerca de los Mules. Un ejemplo típico de rococó, que no son más esas formas tan robustas como digo, sino que todo se vuelve incluso bastante asimétrico, como protesta a esa simetría tan estricta que venía en el barroco. Bueno, ahora, del románico al barroco como realmente fue. Si no tenemos románico gótico barroco y rococó, o románico gótico manierismo barroco y rococó, sino que la cosa fue un poco distinta. Volvemos a una iglesia románica, una iglesia en Dietikirchen, arriba de una roca, junto al río Lahn, en Alemania, en el oeste de Alemania. Es una iglesia de doble torre. Los medievales, como ya intenté decir, no le daban demasiada importancia a la simetría estricta. La torre izquierda es muy distinta, incluso en el remate, a la torre derecha. Son dos torres terminadas en rombos. Esos rombos unen los piñones, que son esos triángulos elevados. La iglesia es bastante maciza. Vamos a ver otra. Eso cambia mucho en el gótico, como habíamos visto, por ejemplo en Friburgo, donde se aplica la tracería para hacer una torre totalmente calada y totalmente hueca. Esta escalera tiene 11, una escalera de un riesgo terrible. Por supuesto que hoy día estaría prohibido hacer edificios de estas características. Es una solución propia del sur de Alemania, con dos torres al comienzo del coro, por la parte posterior de la iglesia. El Renacimiento, vuelta a la tierra, una iglesia, es una iglesita nomás que está hecha en un lugar que la pagaron los reyes católicos de España, extrañamente, San Pietro il Montorio, en Roma, un edificio clásico organizado en torno a un eje vertical, es decir, un edificio de planta central, con una cúpula y un tambor. La parte de arriba nada más que corresponde a un piso no accesible. El altar está por supuesto abajo, es decir, tiene también su pequeño eje, a pesar de ser redondo.
pero el orden es toscano por abajo, las columnas tienen balaustres, esas balaustres son esas especies de musculosas columnitas, y todo sale del clásico. El manierismo es un edificio que no se terminó en Vicenza, hecho por un arquitecto famosísimo llamado Palladio. ¿Qué sería lo manierista acá? Que yo ya lo expliqué en otro palacio. Las columnas que siguen de largo. Perfecto. ¿Cómo se llama eso? Orden cosa. Orden cosa. Perfecto. Bueno, pero simultáneamente el manierismo y simultáneamente al renacimiento tenemos toda la oposición que une el norte de Europa, de la cual no habla nadie, casi no lo van a ver tampoco tan fácil en internet, que es el posgótico. A la gente del norte de Europa le pareció, ¿cómo vamos a hacer iglesias que no son místicas? ¿Cómo vamos a hacer iglesias que se basan en un lenguaje profano? Que son como iglesias romanas, como edificios romanos pasados a una función cristiana. Y había una calidad tal de diseño y de realización de obras en otro lenguaje que era el gótico, hicieron lo que se llama el posgótico. Esta es la iglesia de Molsheim, que es una iglesia jesuita que está muy cerca de Estrasburgo, en una pequeña ciudad donde se instaló un colegio jesuítico, y podemos ver que la estructura es tanto por uso de acentos verticales como por las ventanas ojivales, el uso de tracería, etc. Es como si fuera una iglesia gótica, solo que hecha después del gótico, ya hacia 1600. La principal de todas las iglesias posgóticas, seguramente en Europa, es la iglesia de Santa María de la Asunción, que también la hizo la orden jesuítica, que está casi al lado de la Catedral de Colonia. Es una iglesia que tiene una iglesia basilical, porque tiene la iluminación con las ventanas de la parte del claristorio, la parte alta, pero una iglesia con tribunas. En estas tribunas accedía a esas tribunas un tipo especial de público. Los sacerdotes jesuitas eran un colegio que se sentaba normalmente izquierda y derecha del altar. Lo único que no es propiamente gótico es realmente el altar, que tiene una forma barroca visible, por ejemplo, en la forma de las columnas, y es el único lugar donde se ve realmente lo clásico. Por su estructura, la iglesia es totalmente gótica y implica el rechazo que hubo en el centro de Europa, en Francia, en Inglaterra y en España por el lenguaje del Renacimiento italiano. Si me quieren contar que el Renacimiento italiano ocupó todo el espacio, no les están diciendo lo que pasó. Y sobre todo, por ejemplo, eso no vale en absoluto en un país como Francia, que al revés que Alemania, Francia estuvo dudando, por supuesto, con el calvinismo, si dejar el catolicismo o no. Calvino fue un francés, un suizo francés, que estableció en Ginebra lo que se llama la tiranía de la virtud. La tiranía de la virtud es muy cerrado realmente interpretar la Biblia y el Nuevo Testamento solamente de una manera y no salirse nada, y no darle ninguna importancia a la tradición de la Iglesia, que es la tradición católica, sino que lo otro. Francia estuvo tironeada entre Calvino, que era de lengua francesa, ya había nacido en Francia, y los tradicionales sacerdotes del catolicismo, y logra hacer un gran revuelta. Al final, después de la noche de San Bartolomé, que es una noche muy sangrienta, a finales del siglo XVI en París, Francia queda definitivamente y el rey vuelve a ser católico y vuelve toda la normalidad. Ese catolicismo hace que Francia siga construyendo muchas iglesias nuevas, católicas, que son todas, empezando por Santo Eustaquio en París, posgóticas. O sea, con un rechazo completo a la arquitectura italiana, salvo en lo decorativo y en algunos detalles que los tomaron puntualmente como para modernizar el lenguaje medieval. Una cosa muy propia que estamos viendo de que el posgótico es contemporáneo al manierismo, esas especies como de caprichos que le da al manierismo, por ejemplo, meter sin ninguna necesidad un frontón triangular abajo de un frontón curvilíneo. Lo que tiene de terrible toda esta arquitectura es que no solo no es cristiana por su lenguaje formal, sino que la utilizan como propaganda de esas familias romanas que querían ser todas papables. Por ejemplo, los cardenales son los que viven inmediatamente debajo del papa, están por arriba del obispo. Por ejemplo, en el centro de la iglesia de Jesús en Roma, el nombre Farnesius, de la familia Farnese,
que era una de las familias de Roma que luchaban en sí por lograr que las nombraran papa. Es decir, prácticamente la fachada de la iglesia cristiana sí con la IHS, que es la forma latina de escribir el Biokuk, que es el Jesús en griego, con el IHS pasándolo a letras latinas. Sí, el nombre de Jesús, la iglesia se llama no solo Jesús, sino il nome de Jesús, pero con arriba de Jesús está Farnesio, yo el cardenal Farnesio. Como en San Pedro de Roma está un borghese, de la familia borghese, si ustedes ven el este de la fachada de la iglesia supuestamente principal de la cristiandad, por lo menos por jerarquía, está el nombre de los borgheses de esa familia romana en el centro de la fachada de San Pedro de Roma. Un escándalo, algo inconcebible en la Edad Media. En la Edad Media, cuando ha habido alguna inscripción, han puesto, qué sé yo, las dos torres, por ejemplo, de la Verdad de Burgos, que la construyó un arquitecto alemán, Hans von Köln, Juan de Polonia, el nombre de María, María y Jesús. Pero poner el nombre del obispo que hizo construir la torre de la catedral, jamás. Jamás. Uno de los miles de ejemplos de iglesias góticas francesas en la ciudad de Le Havre, que fue una ciudad basada en la Segunda Guerra Mundial, y uno de las, casi lo único que queda antiguo es la iglesia principal, donde se ve perfectamente la estructura gótica, las proporciones góticas, creyendo que se hicieron renacentistas por haber puesto frontones de ángulos obtusos, que son renacentistas, tanto de ángulo obtuso como semicirculares. Es el único elemento realmente renacentista, un poco quizá las pilastras, que son en realidad contrafuertes, como la época gótica, pero que están un poco disfrazados como de pilastras, un rechazo total a la arquitectura italiana. Esto es barroco, en ese Santa Inés en la Plaza de Navona, una iglesia que lo barroco se ve en muchas cosas, no en último lugar por la concavidad, ese movimiento que se quiere dar a las masas de arquitectura que caracterizan la parte central. Esa concavidad contrasta con la convexidad de la cúpula, que tiene una planta ovalada. El barroco ama el óvalo, empieza ya con el manierismo. Si nos vamos, por ejemplo, a Francia, ¿por qué este edificio barroco? Que es una parte del Louvre que se llama la columnata de Perrault. Perrault era un arquitecto barroco francés. Lo que sucede es que el barroco dinámico, que es propio de Italia, que va a ser propio de Europa Central, de Alemania, de la República Checa, etc., en Francia es clasicismo súper ordenado. Si no hay más un tejado, a lo cual Francia renuncia casi por primera vez, porque los franceses siempre construían sus tejados con pizarra. Eso es un resabio de la arquitectura italiana, eso muestra la arquitectura italiana, pero un edificio formidable realmente, que es como el comienzo del Louvre, que es el lugar donde vinieron los reyes de Francia, que hoy existiría el famoso Museo del Louvre, y que por sus elementos tiene un orden colosal que sale del siglo XVI, pero aquí es del mediados del XVII, con columnas apareadas de orden corintio y nada de movimiento. Es decir, lo que veíamos en el barroco romano no existe en el barroco francés. Por eso hay que tener cuidado. El Panteón Sofrón, por ejemplo, también está en París, está hecho un siglo después que la columnata de Perrault, pero prácticamente en el mismo idioma, es decir, tratando de unir un templo greco-romano con una función en principio de iglesia cristiana, que es lo que se pensaba, pero como este siglo termina la Revolución Francesa, deciden dedicarlo a sepultura de las grandes personajes de Francia. Simultáneo a eso, encontramos en otras partes de Europa el rococó, que tiende mucho a la simetría, incluso la forma de las ventanas, pueden ver aquí muy bien. Esto es una tribuna en una iglesia en Bratislava, en Alemania, típico del rococó, bávaro, con paredes blancas y detalles dorados que son muy fantasiosos, lo que se llama la rocalla, que es el elemento que más se utiliza en el rococó, y que es, sale de las coquillas, de las cosas de mar, muy estilizado y mucho menos voluminoso y poderoso que es lo que hacía el barroco, pero muy fantasioso, muy loco en la forma. Son formas enteras. Entonces tenemos también una portada rococó en una iglesia de São João del Rei, en Minas Gerais, en Brasil,
una composición que tiene mucho a lo fino y también a lo ciertamente asimétrico, buscando siempre alguna simetría. O en los caballeros en España, la disolución en pequeñas formas, que es muy propia también del rococó, hecho de forma magistral en la torre de la iglesia de San Bartolomé, que está hecha en ladrillo. Bueno, la cosa como ven, yo creo que acá acaba la segunda sección, podemos hacer una pequeña pausa de 5 o 10 minutos para charlar algo que es mucho más complejo lo que se da simultáneamente de lo que normalmente ustedes quieran que sea, porque uno lo que quiere cuando estudia algo es entender. A ver, ¿cómo fue el barroco? A ver, ¿cómo fue el Renacimiento popular? Primero hay omisiones. Esa omisión es absolutamente equivalente a las omisiones que se hacen permanentes en forma de la historia. Por ejemplo, ¿de qué omisión pueden hablar que ustedes entiendan? La omisión de la población autóctona de la Argentina antes de que llegaran los españoles. ¿Quién pensó en los indígenas? Empezaron hace 10, 20 años, 30 años a pensar. Antes era una cosa totalmente omitida. Lo que yo les dije que a través de la arquitectura se hizo en Buenos Aires, se ha querido borrar absolutamente en Buenos Aires lo que fue la ciudad española. ¿Qué es lo que queda hoy de Buenos Aires español? 3 casas locas realmente, en San Telmo, el exterior y el interior de la iglesia de Pilar, el interior de la iglesia de Santa Catalina, y se acaba de contar. Mismo el ayuntamiento, el cabildo, ya lo vamos a ver, una de las fotos creo que está por acá, y creo que la quinta foto del próximo tema, también fue totalmente italianizado, diciendo que quisieron hacer los patriotas. Ustedes imagínense el mundo un poco antes de 1800. La cosa se va poniendo difícil con los virreyes españoles, se pone mucho más complicada después de que Francia hace su revolución, Norteamérica se independiza de Inglaterra, y los patriotas que piensan que vamos a seguir dependiendo de una administración difícil, burocrática, corrupta seguramente, solo en provecho de España. Cuando empiezan a surgir las ideas nacionales, los ejemplos son por un lado Norteamérica, pero mucho más por el origen de la mayor parte de la gente que nació en Argentina, Francia por su revolución. Entonces, ¿qué pasa? La catedral hubo varios intentos, llaman a un muy capaz portugués, brasileiro, de Sainz Faria, se llamó el hombre, y hace un proyecto para fachada de doble torre en la Catedral de Buenos Aires, que no termina por no ser, y al final lo que termina por triunfar es meter 2 arquitectos franceses, un arquitecto francés que era Benoit, Pierre Benoit, el padre, del que después es el arquitecto director del planeamiento más o menos de la ciudad de La Plata. En 1880 el padre ya era en los años 20 del siglo XIX, ya estaba acá, es decir, en los primeros tiempos de la independencia argentina, y con Catelén, que es el que hace las esculturas de la Catedral de Buenos Aires. Si uno está enfrente de la Catedral de Buenos Aires, dice esto es una iglesia neoclásica, no tiene nada que ver con España, no tiene nada que ver con el estilo colonial. Se quiso borrar del mapa la impronta colonial. Lamentablemente es lo mismo que pasó en ciudades como Santa Fe. Si uno ve fotos de Santa Fe en 1900 se quiere morir porque no quedó nada. La iglesia de San Francisco, partes de la iglesia del Colegio de Inmaculada, que fue la iglesia jesuita, demolieron el ayuntamiento, hicieron un edificio en estilo francés. En Buenos Aires, la borrada de lo español fue en principio hecha con elementos importantes franceses. Yo creo que después predominó el italiano, sobre todo con la gran inmigración italiana que hubo, sobre todo a partir de los años 80 del siglo XIX, y de la cual fue víctima el Cabildo, la Casa Rosada, que antes había un edificio que era del Fuerte, que era un edificio claramente español, y si se borró la estampa cultural originaria. Y es algo que han intentado también, por supuesto, hacer los países que han conquistado. Por ejemplo, cuando lamentablemente no se sabe cómo era la ciudad originaria de México. Cuando vinieron los españoles rompieron todo. Hicieron el Zócalo, que tiene una tremenda catedral renacentista española, tiene un palacio de los virreyes, que era la Nueva España, México en esa época, que era un edificio súper interesante, pero no sabemos realmente, no hay más que un registro arqueológico de cómo era eso antes. Es muy difícil de saber, solamente a través de la arqueología, pero la arqueología casi siempre permite hacerse una buena idea de la planta, pero no de la alzada.
Que se hayan salvado las pirámides, mayas, y eso es otro capítulo. También hubiera sido muy difícil de romper y para qué la iban a romper si querían una cosa meterse como de loco. Y además estaba en un lugar marginal que nadie importaba por la capital que era Tenochtitlán, pasó a ser México, y bueno, ahí quedó. Pero las violencias y las cosas que se hacen en arquitectura como para intentar las omisiones, y una omisión muy violenta, entre otras, en el gótico, de hacerle creer a los pobres al mundo que Italia triunfó absolutamente, no había nadie, tenía más. Y en el campo artístico, puramente artístico, no arquitectónico, hay mucho de verdad en eso, porque los artistas del norte de Europa y del oeste de Europa, tanto españoles, franceses, alemanes, ingleses, iban a Italia como una fuente de inspiración artística, por eso sirve mucho para la pintura, para la escultura, para la arquitectura, que es una cosa que se hace con una tradición local muy arraigada, no tuvo el mismo éxito, digamos. Bueno, antes de pasar a algún comentario, por favor, porque si no yo hablo demasiado, pierdo un poco de agua. Y me gustaría que comenten algo antes de seguir a la tercera sección. Tengo una pregunta, porque no se caracteriza la cultura italiana con la que sería la cultura italiana. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué sería la cultura italiana? La arquitectura italiana tiene otra cronología, pero en el fondo sigue los grandes periodos que siguió el resto de la arquitectura europea. En la época gótica los italianos se sintieron como si pusieran una camisa de fuerza. En cuanto pudieron se escaparon de eso. Hay muchos registros donde los italianos del Renacimiento protestan. Filarete en Florencia en 1450 o 40 dice: maldita sea esta mezcolanza, hablando de no solamente un poco de barro, la puede introducir en Italia. Con lo que dijo tenía razón, porque el gótico italiano, con sus sabidas excepciones, no es algo especialmente convincente, y mucho menos para alguien que quiere estar criado en la normativa clásica. Esa normativa clásica es terriblemente peligrosa, y ese permanente resucitar elementos de la figura grecorromana para imponerlos, no solo va a ser grave para Italia y para lo que los italianos consideren del resto que es bueno o malo, sino que se va a poner mucho peor cuando los del norte de Europa se ponen a soñar con que ¿por qué no vivimos en el sur? Hay buen vino, hay mucho sol, hay más temperatura, la gente está más relajada, y es el gran lugar de la vieja cultura, de la antigüedad clásica, es decir, los grandes filósofos griegos, el gran poder político que tuvo Roma, el poder indiscutible, civilizador, con todo lo malo que tenga la civilización, lo tuvo Roma. Es decir, los romanos llegaron a Inglaterra, por ejemplo, los vascos, se llama Vasco, que es un baño romano con termas, etcétera, etcétera. París también fue una ciudad romana, y muchísimas ciudades en el norte y centro de Europa que están fundadas por los romanos. Ni hablar las cosas que han hecho en España, además que ver el producto de Segovia, para ver las obras imponentes del puente de Gap en el sur de Francia, etcétera, etcétera. ¿Qué es la arquitectura italiana? La arquitectura italiana, y lo sigue, cuando se hace el gran desastre, o desastre también bienvenido o fatalmente tuvo que ser, que es la caída del Imperio Romano, Europa no acepta que Constantino, que era, a pesar de ser un europeo, se haya ido a refundar una ciudad que era una ciudad fundada por un hombre que era Bizancio, el nombre original, creo que eso ya lo dije la vez anterior, y funda un imperio romano de Oriente que Europa en ningún momento quiere reconocer como propio, porque eso está en Asia Menor o en el borde de Asia Menor, porque sabemos que el estrecho de Bósforo separa Europa de Asia Menor. Los europeos, por esa misma idea de que Europa es excluyente, no han querido nunca reconocer que el Imperio Romano de Occidente sea el legítimo sucesor de Oriente, del Imperio Romano verdaderamente. Para que vean que es una cuestión de perspectiva nada más, todos los que han sido árabes y de religión musulmana a partir del siglo VI después de Cristo siguieron hablando de Constantinopla como Rum, se dice en árabe, Roma. Y para los europeos, bueno, no. Imperio Romano con un representante en Occidente que se llamaba el exarca. El exarca era el representante
en Europa del emperador romano de Oriente, el cual Europa sigue sin poder conocer. El exarca de Constantinopla vivió en la época de Justiniano en Ravenna, en una ciudad italiana con un arte paleocristiano fabuloso. Indudablemente que como en Italia había más gente que estaba acostumbrada a construir en piedra y tenía una gran tradición, hay una riqueza enorme de arquitectura paleocristiana primitiva en Italia, eso sin duda, más que en el resto de Europa sin duda. Después hay un románico que varía mucho de acuerdo a la zona, eso lo voy a quizás otra vez, no sé, quizás la tercera vez. Hay obras que son del románico italiano que son parecidas al resto románico en Europa y otras que no tienen nada que ver, por ejemplo la Torre de Pisa, que no hace falta mostrarla porque todo el mundo la tiene en la cabeza, es una obra románica, increíblemente, pero hecha con un sentido también muy posclásico, si se quiere, con una finura y una cosa muy de la antigüedad, si se quiere. Pasado, por supuesto, a un tema cristiano. Yo creo que el gótico en Italia no fue muy feliz, que digamos. Hicieron todo lo posible para deshacerse de eso. Y en el arte fueron extraordinarios porque son los que hacen, como dije, en mención de la perspectiva, pero también reintroducen el erotismo, que es una cosa fuertísima del arte romano y griego en la historia del arte. Es decir, totalmente obsesionados por las figuras desnudas. Lo que no pasa en el Renacimiento es algo que a nosotros nos parece increíble, así como ya hablé de que es un absurdo pensar que uno está súper nombrado por ver cómo, por decir algo, cómo se levanta y cómo se acuesta el rey, pero también hay cosas que totalmente en el Renacimiento ya parecían absurdas y que no se repitieron, como por ejemplo que los emperadores se hicieran retratar totalmente desnudos. Por ejemplo, Antonino Pío, lo pueden ver, por ejemplo, hay estatuas de Augusto totalmente desnudos. No tiene un sitio político de hoy, cualquiera de cualquier país que lo ocurra hacerse retratar desnudo, una estatua, una cosa inconcebible. Si los renacentistas lo hubieran podido hacer, lo hubieran hecho, porque estaban totalmente obsesionados, sobre todo con la desnudez del hombre, que es lo que marca a fuego absolutamente la cultura del siglo XV y también del XVI. Lo de las mujeres desnudas es un invento del siglo XIX. Son poquísimas las griegas. Imagínense incluso ustedes qué masculinización hubo en Grecia de todo. Por empezar, el único que era ser humano era el hombre y además hombre libre. Siempre esclavo, y era hombre y no era ser humano. Tenía que ser hombre y había que ser libre para ser ser humano. Y la reina Palas Atenea, la diosa Palas Atenea, era una diosa guerrera de la cual no se sabe muy bien el género que tenía, porque si no es supuestamente una mujer, siempre aparece totalmente vestida con un casco de guerra, siempre bajo una túnica, con una lanza, un escudo, una cosa extraña. Pero bueno, lo que más marcó, estoy seguro, lo que más marcó la historiografía del arte es que el arte es un tema que está en la gente hablaba, en el norte de Europa o en el oeste no se hablaba prácticamente. Y como hay muchos teóricos, el Renacimiento italiano, muchos muy importantes, empezando por Alberti, por ejemplo, que hizo su libro de la reedificatoria, recibiendo, recepcionando lo que el Instituto Liturgio de la Antigüedad, etc. Y por un lado, la teoría del arte, por otro lado, ocuparse del tema Vasari cuando empieza a escribir su guía de artistas. Vasari fue un tremendo personaje muy capaz, que aparte de pintor era escritor y prácticamente el primer historiador del arte. Y después, el primer historiador del arte, que podemos llamar científico, que fue un alemán, Winkelmann, que nació en Stendhal y que este Winkelmann estaba súper contento cuando se pudo ir del norte de Alemania. No entendía nada de lo que rodeaba, no entendió el bote, no entendió nada, ni el entramado, nada, y se quiso ir a Roma, lo logró, murió fatalmente asesinado por un chico de la calle, triste, pero fue el que se dedica al arte greco-romano como buen hombre de las latitudes nórdicas, del barrio y tal, Italia, la grandeza de la antigüedad y todo, y eso marcó a fuego la historia del arte posterior también. Es decir, Vasari y Winkelmann son dos pilares demasiado difíciles de sacarse de la medicina para escribir una historia del arte más objetiva. Aparte hay que conocer mucha obra para darse cuenta de todas estas cosas que les estoy contando. Y es algo que podemos respetar. Son tantas cosas que por lo general hay que mantener una distancia. Pero yo creo que si les llega a tener alguna idea clara, están en 20 minutos, pero vamos a solucionar el último tema donde
tenemos una historia bastante trágica. El siglo XX ha sido probablemente el peor de la historia. En el siglo XX han pasado cosas como los bombardeos sistemáticos de Alemania, con pérdida, entre otras, de las ciudades medievales más grandes que teníamos, que por algunas cosas se pudieron observar. Algunas ciudades se conservan muy bien, normalmente eso va aparejado a la decadencia económica. La ciudad por ahí es una época muy rica, y después le bajan los negocios, se cambian las rutas comerciales por lo que suceda y baja la importancia. La pérdida, por ejemplo, de ciudades enteras como Tokio. Nadie habla de la destrucción de Tokio, pero los norteamericanos tuvieron el bombardeo norteamericano de Tokio, que fue con muchos miles de aviones a la vez, produjo una cifra de casi 90.000 muertos en un día, que es más de lo que murió en Hiroshima con la bomba atómica. Lo que pasa es que la bomba atómica, como es atómica, la explosión es muy más grande, hubiese Hiroshima, Nagasaki, que fue la segunda, bastante más discutible incluso que la primera, porque bueno, tendrá por lo menos un poco de tiempo que Japón se rendiera, pero bueno, es un tema político sobre el cual no hace falta hablar en este momento. La destrucción de infinitas iglesias por parte del comunismo en Rusia, la destrucción de lugares de Asia, de Vietnam, la destrucción de Corea, que está dividido y muy actual con el tema de lo de Corea del Norte y lo de Corea del Sur y tal, es decir, ha desaparecido una cantidad de patrimonio absolutamente espantosa, porque nunca los medios de destrucción han sido tan grandes como son los actuales, realmente. Eso empieza en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los dos países que más sufren, sin duda, destrucciones por culpa de Alemania son Bélgica, que tiene la mala suerte de estar entre Alemania y Francia, en gran parte, como otra cosa no era, y Francia, porque de Francia se pierde mucho patrimonio. En la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1942, se pierde toda noción y ya la destrucción. Uno endurece porque es tan monstruoso lo que pasó que es inconcebible. Eso tiene sus antecedentes en la historia. Nunca en la Edad Media había destrucciones tan grandes como las que vinieron después de la época del Renacimiento, que vinieron por motivos religiosos. Es decir, yo no sé lo que pensaron budistas, pero realmente mirando los países cristianos, ¿para qué se destruyeron tanto durante tanto tiempo? ¿Qué es lo que está entendido el mensaje de Cristo? No es que no es decir, vengan todos y a mí me pegan una bofetada en la mejilla derecha, como si fuera la mejilla izquierda. No entendieron nada de eso. Eso es un tema que realmente en la es muy complicado de ver. Los antecedentes terribles son por motivos religiosos que al producirse el protestantismo, eso desemboca por la religión católica en una cosa espantosa que se va a grabar instantáneo, en 1618, que es 648, que es donde en plena época barroca más se destruye el centro de Europa, la primera gran destrucción masiva que hubo en Europa. Y después le siguen las consecuencias de las últimas monarquías. Luis XIV, Renzón, no se le ocurren dos cosas que se van a ver, otra demostración de poder, gracias a Alsacia, en Alemania, y decir, a ver qué hago con esta gran ciudad de Reinas, de Bruselas, destruirla totalmente, así que pongo un acento y no queda. Lo manda a un mariscal llamado Leroy, que bombardea la ciudad de Bruselas y no queda prácticamente nada. Esto es más o menos una isla de Bruselas, después del bombardeo de fines del siglo XVII mandado por Luis XIV. Pero es interesante, porque esto es una reconstrucción. ¿Cómo será que la Edad Media y la resistencia de la arquitectura italiana, cómo sigue en el 1700? Porque los belgas reconstruyen Bruselas y la plaza mayor, que es el Jorge Marx, o la plaza de Marseille, la cual era el grupo étnico que nombra esto, lo reconstruyen con casas que en el fondo son casas de señor medievales, solo que con adornos barrocos. Los adornos estos bonitos, dorados y tal, son nuevos, pero las parcelas sobre las que están construidas las casas son igual de estrechas que de la media y siguen siendo casas burguesas de vivienda, después de 1700. Es decir, el gran cambio viene recién a finales del siglo XVIII, pero no antes. Sigue habiendo una resistencia, por ejemplo, si estuviera el siglo XVIII en el costero, sería siempre una fachada muy regular, muy simple, muy homogénea, y no una suma de casitas que responde a lo que
había aquí antes de la destrucción debida al dictador. Entre las cosas que nos vemos lamentablemente en esta cosa es el odio absoluto a sus vecinos alemanes y destruir totalmente el sudoeste lo más que pueda, y en especial los lugares emblemáticos del país vecino. Por ejemplo, la verdad de Espira de Speyer, una enorme verdad románica donde los emperadores alemanes se hacían enterrar. Siendo un lugar donde el enemigo alemán supuestamente, nos estamos hablando de una época en que estaba muy lejos de tener la realidad que tuvieron en el siglo XIX y XX, pero manda a finalizar una gran parte de la red de Speyer que yo creo que se quedaban sin dinamita para no haber de llegar de destruir. Esto pasó en el último tercio del siglo XVII. También con una envidia terrible de estos señores principescos alemanes, de los cuales había muchos, como expliqué, manda a destruir el castillo de Cairo. El castillo de Cairo era el ejemplo de pintura por excelencia en la primera mitad del siglo XVII en Europa. Los franceses lo dinamitan porque les molesta que haya una competencia de otros señores principescos que sean tan ricos. Entre otras cosas, también con una excusa religiosa, porque de Cairo era protestante y los franceses eran católicos, y lo que hacen es llevarse la biblioteca palatina de Cairo, que era donde estaba el palacio, que era quizá la mejor biblioteca que había en Europa, se la llevan al Vaticano. El Vaticano devuelve un manuscrito en el siglo XX muy importante, que es el manuscrito de Manuscrito, y donde empiezan los medievales por el amor terreno, etc. Seguimos. Entre medio unas cosas muy absurdas. Por ejemplo, Francia le declara la guerra a Prusia antes de que Alemania sea la Alemania de hoy. En 1870 Francia le declara la guerra a Prusia. Pierde esa guerra, que fue un muy mal antecedente antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando los alemanes en 1914 entran en la Primera Guerra, no se les ocurre mejor cosa que justo la iglesia de coronación de los reyes de Francia cañonearla, que fue una barbaridad absoluta. Como la verdad de Reims, que es, si no la mejor que tiene la cultura francesa prácticamente, la mejor, una iglesia maravillosa que sufrió gravísimos daños. Aquí estamos viendo una foto en color del incendio después de que ganó Alemania en 1914. Como ya les dije, quedó mutilada la presencia española en Buenos Aires. ¿Qué pasó con la primera central de Mayo? El edificio pierde 3 ejes. Esto tenía 5 ejes de cada lado, es decir, 10 las alas tenían 10 alzadas de cada recodo, y después se alza diagonal y queda el edificio resulta una reconstrucción de pleno siglo XX, porque además de haberse mutilado el edificio, se lo cubre con una fachada de articulación italiana que no tenía nada que ver con lo que fue el edificio originalmente, un edificio tan emblemático para la historia argentina, por la Revolución de Mayo. Hicieron perfectamente, creo que fue Urquiazo el que hizo la reconstrucción, hicieron muy bien en volverlo a la forma que tenía, porque si no hubiéramos perdido un último vestigio de que, bueno, alguna vez fuimos un virreinato español. Esto es como quedó una parte de la ciudad de Colonia. La ciudad de Colonia sufría, durante 3 o 4 años sufrieron varios bombardeos por semana, muchos de ellos con más de 5.000 aviones a la vez. El resultado de esto, bueno, hay una iglesia que tiene incluso origen romano en Colonia, que es la iglesia de San León, que se pudo reconstruir. Toda la ciudad íntegra, como si fueran cáscaras de huevo, completamente vaciada. La reconstrucción, lamentable. ¿Por qué? Porque es lamentable la reconstrucción de Colonia por esas cosas, que es un tema que me parece acabado. Porque, primero, que acabado el horror indescriptible de la Segunda Guerra Mundial, nadie quería volver al punto anterior. Es decir, fuera de toda esta inmundicia abyecta de pesadilla espantosa, creer en la modernidad, creer en el progreso, creer, por ejemplo, en algo que en alemán se llama Autogerechte Stadt, que quiere decir la ciudad acorde al automóvil.
Entonces empezar a abrir calles para que hubiera más circulación de automóviles sin intuir que eso iba a producir una incomodidad espantosa para el peatón y para la calidad de vida en el interior de la ciudad. Es decir, la ciudad concorde al auto fue una desgracia. Y una desgracia también la reconstrucción, cuando se hizo solamente en términos de modernidad, porque no se puede, una ciudad que tiene 2000 años como Colombia, no se puede tirar a la basura los años. Y pensar en que, lo que decían los nazis, no sería un problema que la vamos a reconstruir mucho más linda de lo que era. Es indudablemente, los alemanes son co-culpables, por supuesto, de la destrucción de Colonia, entre otras cosas, se podrían haber defendido de otra forma, se podrían haber entregado al ver que la población civil era permanentemente objeto de destrucción, como lo fue la ciudad de Tokio. El comentario del emperador de Japón dijo, dice los palacios de madera, porque Tokio es una ciudad preciosísima hecha en madera, hoy es cualquier cosa, un lugar absolutamente intercambiable con cualquier otra ciudad que esté hecha con cemento, con hormigón, absolutamente intercambiable, no quedó nada. Por suerte, los americanos no rompieron Kioto, que es donde están los templos de madera más viejos del mundo. La ciudad de Nuremberg es la casa donde él murió en el año 1944, también objeto de una reconstrucción completamente irracional. El tema de las reconstrucciones hoy en Nuremberg es muy problemático porque es como que los alemanes llevan una culpa tan grande por lo que pasó en la guerra que es casi imposible ponerlo a un nivel de tranquilidad como para decirles, bueno, pero si los nazis no lograron que la música de Beethoven o de Juan Sebastián Bach fuera mala, ¿por qué creer que la arquitectura que había antes, que es histórica, la lograron hacer mala? Porque se pueden destruir las cosas materiales, pero no se pueden destruir, no se puede destruir la música, no se puede destruir la literatura. Pero ¿por qué echarle la culpa a algo indemonizable, como se había tenido que ver con el nazismo, una ciudad medieval de la categoría del Nuremberg, que hubo una reconstrucción muy buena gracias a aquel reconstructor fue un hombre cuya hija es muy amiga mía y que usó criterios que fueron una suerte para la ciudad porque tenía conciencia de lo que era el valor de la tradición y no estaba dispuesto a que desapareciera una estampa urbana de semejante importancia. Otra, no es en absoluto propaganda filogermánica porque a los alemanes no les importó un rabo destruir todo lo que pudieron tampoco. Incluso algunas ciudades entramadas y algunos lugares, aparte de lo que pasó en la Primera Guerra, en la Segunda, por ejemplo, decía como Bodeco, la catedral gótica esa fantástica, que no quedó nada de la ciudad entramada, no quedó nada. Las contradicciones que ahí tienen, la importancia de hacerles recordar siempre, no para que lo vean como menos perverso, pero para que lo entiendan, la simultaneidad de lo ambiguo. A mí me cayó por una herencia absolutamente impensada un conocido, como no es amigo. Se le murió una tía que tenía una biblioteca muy buena de libros de arte y tal cual. Pensó en mí, en darme los regaló, y yo empiezo a encontrar libros, por ejemplo, La Normandía, publicado por un comando superior de la Armada en 1941. A los soldados alemanes, aparte de todas las barbaries infraconables que hicieron, muchos generales y comandantes les daban libros de arte para que estudiaran los lugares donde ocupaban, para que estudiaran la gran cultura de los lugares que iban a ocupar. Esto es una especie de historia normal, historia escrita y de historia del arte además de lo que era la Normandía. De manera que no todo lo que hizo el ejército tampoco alemán fue barbarie, sino que tenía una enorme conciencia de los lugares donde estaban ocupados. Jamás hubiera pensado. En la ciudad de San Malo, en Bretaña, en Francia, se perdió toda la ciudad. Y yo estuvimos con Hernando una conversación con un librero hace unos años atrás que nos dijo que estaba prohibido decir que la ciudad había roto los norteamericanos, que había que decir que la ciudad estaba rotada por los alemanes, que infelizmente fueron los que sin ningún derecho fueron a ocupar este lugar. En el año 1944
una ciudad betona con muchas posibilidades de regenerarse en su reconstrucción, porque es una ciudad totalmente rodeada por una muralla que está frente al mar y que con un estilo muy personal, muy fuerte, que por suerte, los reconstructores retomaron para que la ciudad sea hoy lo magnífica que es. Vamos a ver ahora una vista, haciendo caso omiso, por suerte, de la arquitectura internacional, de la raza y el estilo racionalista, volver a hacer ese conjunto de casas tan torvas, tan graves en su tono, tan grises y tan impresionantemente góticas, si se quiere, lograron reconstruir la ciudad devolviéndole el carácter torvo propio del lugar. Perdón, pero esa reconstrucción tiene algún modelo de fotografías, pinturas o... Por supuesto, que tiene modelo de... Dos cosas. Las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial estaban todas súper bien documentadas por fotos y muchas por planos también, o por lo menos edificios puntuales por planos, que son la base de la reconstrucción. Segundo, cuando era cuestión de hacer departamentos proyectados nuevos, como es este caso, estos departamentos de San Malo, me recuerdan un poco al estilo Mar del Plata, si se quiere, fueron hechas nada más nuevas, con nuevos diseños, pero respetando el material y las características de la edificación anterior, es decir, sin falta grandes chimeneas, grandes tejados recubiertos de pizarra y con piedra natural a la vista, a pesar de que, por supuesto, el esqueleto de esto es un esqueleto hecho en hormigón. En lugar de estar hecho en madera, como estaba el esqueleto de las casas originales, es hecho en hormigón. Pero es muy importante porque lo que estamos perdiendo, no nos damos cuenta, tanto que se habla de la diversidad. La arquitectura internacional, que fue muy valiosa y muy necesaria y de la cual yo estoy totalmente de acuerdo en muchísimos casos, está igualando al mundo con una pérdida de diversidad, que no tenemos solamente la diversidad en pérdidas diarias de especies animales y vegetales, sino de los lugares. Es decir, si uno no trata de cuidar la identidad del lugar, termina pasando como en Kioto, como en Tokio, perdón, ¿para qué ir a Tokio? Para ver carteles luminosos y edificios de hormigón por todos lados, hay cosas muy especiales, pero si no, es como me quedo en el mismo lugar. Es decir, Buenos Aires tiene muchísimo más carácter arquitectónico que Tokio, por más que sea un modelo de edificios altos y tal, pero tiene su propia riqueza muy fuerte en todo este barrio, muy acentuadamente en otros barrios más todavía, que sería un disparate si ustedes hubieran pasado la guerra de las Malvinas, que fue por Alemania, creo que fue, no sé si fue Charlie García que hizo el nuevo bombardeo en Buenos Aires. Lo que hubiera sido si me hubiese hubiera bombardeo en Buenos Aires, por favor, tratar de recuperar lo más que se pueda de ese carácter francés que tiene tantas fachadas, aunque sean no hechas de la misma forma, porque si no, nos igualamos, al final uno se visita siempre lo mismo. Un criterio totalmente dispar en Le Havre, en Francia, con un arquitecto Carré, muy buen arquitecto una de las iglesias modernas más hermosas que conozco, es en un caso totalmente opuesto también en la costa francesa a la reconstrucción de San Malo fue Le Havre. Lo que pasa es que Le Havre nunca tuvo ese carácter tan fuerte de ciudad de piedra, de ciudad osca, como lo tuvo Le Havre. Es una reconstrucción totalmente moderna. Hamburgo, una de las cosas que pasó en la guerra en Hamburgo, que tuvo un apocalipsis inconcebible en el año 43, después del cual el jefe del comando de bombas inglés dijo Hamburgo era la segunda ciudad más importante de Alemania. Lo puedo decir con el mismo orgullo que yo le he visto filmado a la Thatcher diciendo estamos orgullosos de ser ingleses, hemos recuperado las Malvinas, cuando 5 minutos antes la televisión alemana había pasado los ingleses con la cara quemada y deformada y los barcos en los argentinos lograron romperle a los ingleses. Estamos orgullosos de la Thatcher de ser británico. El Harris, Bomber Harris, que tiene un momento en Londres, que por suerte bastante atacado en ese momento, produjo un desastre increíble en Hamburgo. Como en 1943, al final de la guerra, no había un poco más de valor de lo que tiene la arquitectura neogótica, una iglesia que quedó casi entera, que era neogótica, fue devolvida a San Torre.
un poquitito, para hacer pasar avenidas grandes y hacer circular mucho. Y todo esto, Diego, mi compañero, me dijo que este edificio lo están demoliendo actualmente. Están tratando de volver un poco más de carácter de la ciudad, no hacerla tan internacional. Vamos a ver, la próxima esto es la ciudad de Frankfurt, que sin ningún motivo también, porque sistemáticamente agarrársela con metas civiles. Es decir, un esfuerzo de por lo menos una ciudad tan grande como el ejército propiamente por vencer a los nazis, cosa que era totalmente necesaria, evidente, porque era un régimen absolutamente criminal, permanentemente y durante años borrar del mapa ciudades civiles y población civil. Esto es la catedral de San Bartolomé, que es el siglo XIV y XV, que se mantuvo, salvo los tejados que se quemaron por el incendio general de la ciudad, estaba todo preparado y con muy pocas cosas que quedaron. Afortunadamente tenemos una lucha ideológica en Alemania terrible, se voy a volver en la próxima vez porque ahora no será tan largo. Afortunadamente en estos años 2000, en el siglo XXI, hubo un intento en los años 80 que se logró y pasó un tiempo con grandes discusiones que se ha reconstruido, se ha logrado reconstruir gran parte del centro histórico de Frankfurt. Esto es el Römer, que es lo que está delante de la catedral, que se hizo en los años 80. Yo creo que la arquitectura postmoderna ayudó a tener un poco más de comprensión por lo que no fue internacional. Esto es lo que construido ahora en el siglo XXI. Es decir, las parcelas de las casas de distintas épocas, algunas hechas en torno a los planos exactamente en el lugar donde estaban, y otras intentando realizar, como por ejemplo esta casa que es magnífica. A mí lo que me pasó con Frankfurt fue curioso. Yo he vivido 23 años en una ciudad medieval intacta que es Marburgo, que está a 100 kilómetros al norte de Frankfurt. Cuando yo iba a Frankfurt, iba por diversos motivos, pero entre otros para ver museos, porque es una ciudad que tiene museos muy importantes en Italia. Cuando se reconstruye por primera vez en los años 80 lo que era parte del centro, yo ya empecé a sentir un poco mejor. Y en el siglo XXI, cuando se decide casi del centro histórico, del núcleo del centro histórico, reconstruido, yo tuve la sensación de que Frankfurt volvió a estar en el lugar en el que estuvo siempre. Es decir, me sentía en casa, en Frankfurt de vuelta, como me sentía en Marburgo. Es decir, lograron volver al lugar donde estaba. Sin negar lo moderno, por Frankfurt es la ciudad de los rascacielos en Europa, es la sede del Banco Central Europeo y de los grandes bancos, y bueno, es una ciudad que fuera de la ciudad histórica tiene una opción absolutamente legítima y hermosa, por otro lado, hacia la modernidad. Esto es una casa que es típica de la región de Hesse, completamente revestida de pizarra, con un estilo cubista, que es una casa proyectada ahora, pero que sigue absolutamente el espíritu de la ciudad tradicional. Esta es una reconstrucción íntegra por dentro y por fuera de una de las más hermosas casas entramadas de Frankfurt, que es la casa de la balanza de oro. Hay una balanza dorada efectivamente en el ángulo que nombra la ciudad, y esto es un tipo de entramado que es muy típico justamente de esa región del centro oeste de Alemania. Vamos a ver, la parte baja es hoy de la confitería, la parte baja de la casa con un pilar tallado en piedra arenista roja, que es la piedra del lugar, y que sirve hoy, como digo, la planta baja de café. Y esto ¿Se es puede por volver ejemplo, al anterior? ¿cómo? Quisiera que observaras el tema de la colocación de sus teclas. La colocación, los alemanes tienen una forma orgánica de colocar la pizarra, los franceses una forma geométrica. La forma alemana es que cuando uno agarra una piedra de pizarra que es plana, la va tallando y la van haciendo como una curva, como los campesinos españoles que cortan el pan así en el tren, cortan el pan haciendo así, los alemanes cortan las teclas haciendo así y tienen formas de escama de pescado. Esa forma de escama de pescado, que es completamente orgánica y hermosísima, tiene unas uniones, porque todo esto está en diagonal, ¿no? Como viene en diagonal. Lo que hace de cabo, que es utilizar Sale de la pizarra, ortogonalidad del frente. sí, es todo pizarra y uniendo en una forma como la escama de pescado realmente con las cuadrillas, que tienen una forma totalmente orgánica. Los franceses cortan la pizarra de forma absolutamente rectangular
y las colocan en una tabla que queda totalmente geométrico. Esto tiene una concesión a lo que llamamos en la historia del arte lo que tiene una especie de estructura natural. Los elementos importantes del entramado, que son la estructura, son todos los cadáveres y también los puntales, que son elementos diagonales, y los antepechos, abajo de esas linternas, de esa sucesión de ventanas, son decorativos, pero son hechos en madera también tallada y colocada a otro nivel. No llega hasta el fondo, digamos. Un parante, este parante se ve al interior de la casa igual, tiene todo el espesor de la pared. Y esto tiene menos espesor, ensamblado sobre el revoque de barro de paja y barro, que es el original. Bueno, ¿qué pasa con otras cosas que no son de acá? Porque el tema de la historia sería largo y ya terminamos con esto. En Benzone, en Italia. Italia es un país muy sacudido por terremotos. El caso de Benzone, la ciudad entera quedó arrasada en 1972 o 73. Está en el Friuli, no tan lejos de Bolivia. Como recuerdo de ese espantoso terremoto que acabó de golpe con toda la ciudad, dejaron solo la iglesia dominica, que era una iglesia mendicante, en ruinas, y reconstruyeron todo, absolutamente todo lo demás, tal cual como era, cosa que me parece muy bien. Vamos a seguir. Esto es la calle principal de Benzone con el ayuntamiento gótico, con el león de San Marcos, que es el símbolo de esta ciudad que en el Véneto, o dependiendo del Véneto, como que sea el Friuli, dependía políticamente de Venecia, de la República de Venecia. Cada casa está absolutamente reconstruida de acuerdo a la documentación fotográfica buenísima, porque incluso esto ha pasado hace 60 años, no más. Es decir, mejor todavía la documentación que había incluso después de la pandemia. Bueno, creo que esa es la última. No sé, como recién a las 8 y 7 minutos, cortamos acá y seguiremos.